El contenido de este podcast tiene lenguaje explícito. Además, algunas ideas que pueden afectar la sensibilidad de terceras personas. Se recomienda discreción. ¿Qué tal, banda? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos una vez más a este su programa Cosas de Bici. El día de hoy vamos a hablar con un psicólogo. Su nombre es Vladimir Arévalo Franco. Es licenciado en psicología por el IMSSET. Él actualmente está estudiando la maestría en esa misma institución. Además de sus estudios en psicología, es docente deportivo y creo que practicabas el taekwondo, me contabas, ¿no, Vlade? Sí, así es, mi Tony, buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenido. Pues aquí, Vlade, la cuestión es de que todos los invitados, o la gran mayoría, tenemos una dinámica para empezar a soltarnos un poquito la lengua, que nos cuentes una anécdota de algo que te haya pasado en la bicicleta, o lo que tú nos quieras contar, pero que se relacione directamente con la bicicleta. Pues, Vlade, bienvenido, el micrófono es tuyo. Ok, muchas gracias, mi Tony, nuevamente reiterarte la invitación, siempre estar ahí contigo. Bueno, Te voy a contar una anécdota, como bien lo comentas. Tenemos poco que nos conocemos, de hecho nos conocimos precisamente por ahí en una rodada que tuvimos. Y pues conociste al grupo con el que nosotros salimos, que ahora también tenemos el gusto de que salgan ustedes con nosotros, que es los Enajenados Bike. ¿Sí? Y te voy a contar precisamente la anécdota de cómo surgió el nombre. El año pasado solamente salíamos a rodar con Alejandro, y en una de esas ocasiones que nada más andábamos él y yo, la verdad es que no conocíamos ni siquiera las pistas, nada, nos íbamos a meter así al cerro como a descubrir. Entonces en una de esas nos encontramos a un amigo también de nosotros que se llama Aarón. También está en el grupo de los Enajenados, y surgió de una manera graciosa porque ya después que andamos buscando la moradita, Aarón también andaba buscando la moradita. El chiste es que nos lo encontramos a él solo y fue de, ¿qué onda? ¿Qué anda haciendo por acá? No, pues ando buscando la moradita. Ah, nosotros también. Total que lo seguimos un rato y pensábamos que nunca llegamos, y sí nos llevó y bajamos la moradita, nos fuimos lo típico, ¿no? Al lago, ahí a convivir un ratito, a tomarnos unas frías. Y en eso Aarón nos comenta, nos dice, no, yo tengo unos amigos que están bien enajenados con esto de la bici, todo el tiempo están hablando de bicis. En eso Alejandro y yo nos quedamos viendo y soltamos una carcajada así como muy, muy pronunciada, ¿no? Y Aarón se quedó así como que no sabía por qué nos estábamos riendo. Ya cuando nos fuimos, me comenta Alex, me dice, ¿cómo ves, Aarón? Dice que sus amigos son bien enajenados de la bicicleta, es que no nos conoce, dice, nosotros hablamos más de la bicicleta. Entonces ya después de un tiempo empezamos con que vamos a darle como más formalidad, ¿no? Vamos a ponerle nombre a nuestro grupo ya cuando éramos más. Y justamente estábamos ahí en el lago, y se me ocurrió la idea de, oigan, estamos bien enajenados, ¿por qué no le ponemos Enajenados Bike? Y todos soltamos la carcajada, pero al final a todos les gustó, ¿no? Y fue como se quedó, fue como a todos les agradó. El origen de Enajenados Bike siempre en el lago, en la montaña, siempre los... Fíjate, hace poco tenía la plática con un cuate sobre los nombres, ¿no? De los como tipo grupos ciclistas en Morelia, ¿no? Están los viciados, los viciosos, los empedaditos, los de la bichinos. Entonces siempre son como nombres así, pues no sé. Para mí pues es absurdo, ¿no? Pero también al ser absurdo pues es sumamente divertido. Claro. Porque hay algo de ese nombre que se identifica con la gran mayoría de los integrantes del grupo. Y es como cuando, pues no sé si tú en la secundaria, en la prepa, juntabas con alguna bandita, ¿no? Y que pues nosotros somos los Santa Teresita Sur 13, ¿no? Sí. O nos vamos a ver la madre con los de la San Rafael. Sí, claro que sí. Y como que siempre estamos buscando este tipo de identidad, esta identidad con otros afines, pero también como para marcar, como para decir esto, este pedacito, esto es nosotros, ¿no? En el grupo ciclista pues también, no podemos marcar el territorio porque no es nuestro, pero sí, lo que sí podemos hacer es, pues ese güey es tal persona de tal grupo. Así es. Y entonces pues ya se crea como la búsqueda
constante de la identidad, ¿no? Que también es un rasgo psicológico muy, muy pronunciado en el ser humano, ¿no? Siempre estamos buscando, estamos en la constante búsqueda de nosotros mismos. Y tú como psicólogo pues nos puedes un poquito como ampliar este concepto, ¿no? de la búsqueda constante del yo. Me dijiste antes de empezar a grabar que te dedicabas también a la cuestión deportiva. Entonces, entre deporte y psicología, ¿cómo uno empieza a buscar cierta identidad? Sí, así es. Yo creo que tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia. Es decir, somos un grupo de ciclistas, vaya, pero que nos dedicamos cada quien en su vida personal a cosas completamente distintas. Sin embargo, dentro de lo que es el ciclismo, estamos buscando algo similar. Es decir, nos fuimos, de hecho todos los que estamos dentro del grupo nos conocimos en rodadas. Salíamos, nos encontramos a alguno de los integrantes. ¿Para dónde vas? Para acá. Ah, nosotros también. Órale, ya eres enajenado. ¿Te gusta venir aquí? Sí, ya eres enajenado. ¿Te gusta pedalear? Vámonos, ya eres enajenado. ¿Te gusta bajar? Ya eres enajenado, ¿no? Entonces es precisamente a esa parte a lo que bien comentas, la necesidad de esa búsqueda, esa identificación que se tiene, en este caso con lo que nosotros realizamos, que pues es el ciclismo, ¿no? Pues eso es lo que somos y eso vamos a seguir haciendo, ¿no? O sea, buscarnos a nosotros mismos, y si en algún momento encontramos algo que nos llena y nos satisfaga de muchas maneras, pues ahí le vamos a dar. En este caso, como he salido pues poco con ustedes, el concepto de enajenados es ¿hacia dónde va? ¿Qué rama del ciclismo les gusta más practicar? Porque pues ya ves que hay muchas ramas: ruta, cross country, enduro, etc. De hecho, ahí te puedo comentar, mi Tony, que yo creo que es una característica de nosotros los enajenados, porque si te das cuenta, salen con nosotros chicos que practican el cross country. Nosotros, por ejemplo, bueno, la mayoría del grupo somos realmente novatos, tenemos yo creo que un poquito más de un año practicándolo apenas, y sin embargo hemos practicado prácticamente todas las modalidades, por así decirlo. Hemos salido a ruta, hemos hecho cross country, hemos hecho enduro. Yo creo que lo único que nos hace falta es el downhill, ¿no? Pero pues por la carencia de bicicleta ahorita no hemos podido. Sin embargo, yo creo que eso es una característica que tenemos nosotros los enajenados. Y quiero resaltar, mi Tony, que hay un parteaguas muy importante en esta parte de uno de los integrantes, que es el David Campos, ¿no? Sí, porque para mi gusto, te digo, no soy muy experimentado quizás en esto del ciclismo, pero lo que sí me he dado cuenta es de que el David es uno de los ciclistas más completos que yo conozco, porque así lo sacas a ruta, es de los que más rinde, sabe saltar, hace downhill, acaba de participar en el Nacional de Enduro y se subió al podio. Entonces, al momento en el que nosotros lo conocemos, empezamos a practicarlo como él lo practica, y siempre la filosofía de Dave que nos ha inculcado es que no solamente tienes que bajar, también tienes que pedalear, tienes que rendir en el pedaleo, tienes que saber saltar. Si es una ruta larga, tienes que tener la capacidad de resistir esa ruta larga. Entonces yo creo que eso es lo más bonito de nuestro grupo, ¿no? Que no tenemos así como que en específico una modalidad, vaya. Entonces nosotros nos dedicamos a hacer el ciclismo de montaña, a disfrutarlo, y también, ¿por qué no decirlo?, a rendir lo más que podamos en todas las modalidades. Sí, como una práctica ciclista más completa, ¿no? Porque pues sí, se hace de todo. O sea, las rodadas que yo he salido con ustedes, pues sí es subir, es bajar, si se puede brincar, pues se brinca, pero aún no. Sí, así es. Pero sí es como la cuestión de estarse preparando constantemente, ¿no? Y aquí sí es como esto que dices, esta preparación que están llevando a partir de practicar las diferentes disciplinas. Es también como una preparación psicológica o una preparación mental para el mismo humano, ¿no? Para ti, para mí, para quien lo practique. Es como... ¿Cómo llamarlo? Ustedes, el psicólogo, dime. Como la búsqueda de mejorar, ¿no? Pero la búsqueda de mejorar en una cuestión personal. ¿A qué me refiero? Porque, por ejemplo, nosotros, yo al menos en mi caso muy particular, esto del ciclismo para mí es algo muy recreativo. Pero
pero eso no quiere decir que me guste competir, que me guste la competencia. Y dentro del grupo pues hay una competencia interna sana, obviamente, ¿no? De a ver quién subió más rápido, a ver quién bajó más rápido, a ver quién ya saltó, no sé, un drop, ¿sí? Entonces, como bien lo sabes, es característica del ser humano, ¿no? El superarse primero a uno mismo y pues, obviamente a los demás integrantes del grupo. También uno busca ser, como se dice por ahí, el macho alfa, ¿no? De la manada, ¿no? Entonces yo creo que eso también te digo, es algo recreativo, pero no se deja de lado que dentro de esa recreación existe la parte competitiva, y eso yo creo que lo hace súper padre. Sí, no, muy, muy rico, porque pues, aparte de que estás compitiendo contra ti mismo, ¿no? En este Así caso, las veces que yo he andado con usted, vamos a subir a tal lado. Ay, hijo de su chingada. Ya no quiero subir. Así es. Sí, ya subí mucho tiempo. Sí, así es. ¿No? Pues él pone el ejemplo, ¿no? Y él Así sube es. y trata de subir. Y yo nunca lo he visto bajarse, pues, porque si me voy hasta atrás. Sí. Pero me imagino que no se baja y que le da y que le da y que le da, ¿no? Entonces, hay como ciertas, ¿cómo llamarlos? Bloqueos mentales, podría ser que bloqueos mentales, sí. Y esos bloqueos mentales, ¿cómo los podemos hacer a un lado? ¿Cómo superar? Sí, como superarlos, exactamente. Mira, yo tengo, por mi experiencia que tengo en el deporte, como te comentaba, me dediqué mucho tiempo a lo que es el taekwondo, como entrenador. Tengo varios logros importantes a nivel nacional e internacional. Tengo una niña que destacó bastante compitiendo en un campeonato mundial en el 2018 en Túnez. En cuanto a ese ámbito deportivo competitivo, lo que te puedo comentar es que lo primero que debemos, por ejemplo, de realmente tener en consideración para poder superar, por ejemplo, un drop de 1,5 metros, que a simple vista ya te está intimidando, ¿no? Lo primero que debemos de tener en cuenta es la parte técnica, que el gesto técnico no me vaya a traicionar. Es decir, si mi técnica realmente no es la adecuada, pues indudablemente me voy a caer. Y la segunda parte, que para mi gusto es la más importante, es la parte mental. Es decir, si mi técnica no es buena y me caigo, ¿qué va a pasar? Vamos a estar hablando de un evento traumático. Entonces al siguiente intento voy a decir, mejor no lo voy a hacer porque me voy a volver a caer. Entonces, si esas dos partes las logro dominar, es decir, mi técnica es buena y logro controlar la ansiedad, porque mientras exista ansiedad hay un riesgo latente de que me voy a caer. Entonces, logrando primero que mi técnica sea buena, tengo un alto porcentaje de lograr el salto, y como tal la ansiedad va a bajar. Y conjugándose esas dos partes, voy a lograr que mi técnica y mi ansiedad abajo logren que mi ejecución sea totalmente correcta. Ahora, por ejemplo, si ya me pasó, ¿qué pasa si ya me caí, si ya me accidenté? Obviamente me voy a bloquear. Me estoy llenando de pensamientos negativos. Ahí debo de recurrir, como lo dice en la psicología hay muchas herramientas, muchas estrategias que podemos utilizar. Y es bien sencillo, algunos ejercicios de respiración. Es decir, me voy a poner frente al drop que ya me tumbó 5 veces. Y me está tumbando, pero por la ansiedad que tengo de que sé que me puedo volver a caer. Entonces, con algún ejercicio de respiración, en ese momento puede ser que disminuya mi ansiedad y como tal no falla al momento de la ejecución. Pero si es un evento traumático que ya de plano no quieres ni siquiera pasar por ahí, debes de elegir alguna estrategia más larga para eliminar ese pensamiento negativo. Es decir, lo importante es cambiar los pensamientos negativos por positivos para poder realmente ejecutar alguna de esas cuestiones. ¿Algún tip de en ese momento qué se puede hacer, ¿no? Como ya lo dijiste, la respiración, pero qué otra cosa se puede como aplicar en este tipo de casos? Porque también en subida mucha gente se cae, o cuando recién te engrapas mucha gente se cae, o que vas en manada y van como ahí en filita y pasa algo y mucha gente se cae. Sí, o sea, así es. Andar en bici, yo en algunos otros episodios lo he comentado, andar en bici es saber que te vas a caer. Implica riesgo, totalmente. Sí, o sea, así es. Si te vas a ver una bici y ruta, cerro, BMX, la modalidad que sea, uno tiene que ser consciente de que se va a dar un putazo. Sí, exactamente. O sea, totalmente, eso es inevitable. Si uno piensa que se va a subir a la bici y va a salir ileso, usted es como pensar que vas a salir ileso del coronavirus. O sea, así es. A huevo, o sea, sí. te tiene que dar, tiene que pegar, te tienes que caer. Totalmente. Tarde que temprano, por muy cuidadoso que seas, a veces la culpa no es ni tuya, es del cabrón que viene atrás o del cabrón que va adelante.
O la falla de la bicicleta, sí, ¿no? Que nunca falla. Hay elementos que uno no contempla, pero lo importante es saber que te vas a caer. Yo siento que mentalizando eso, pues como dice el David, encomiéndate a San Pedro y suéltate. Sí, yo creo que es otra alternativa, ¿no? Sí, mira, como lo comentas, de hecho, cuando un evento traumático aparece, realmente es bien complicado quitárselo de la cabeza. Es decir, ese pensamiento negativo es realmente complicado, pero es complicado porque realmente lo que está pasando es que hay ansiedad en ese momento. Y si lo vemos desde otra perspectiva, realmente no es complicado como tal. Entonces me preguntas, ¿qué voy a hacer en el momento? Obviamente, si te caíste de un drop de 1.5 metros, no te voy a mandar a que luego lo vuelvas a ejecutar porque te vas a volver a caer. Porque te va a ganar la ansiedad. Entonces lo que tengo que hacer es, si hay un drop de 0.5 metro más chiquito parecido, pues hay que practicarlo de manera progresiva hasta que la seguridad regrese. Sí, claro. Porque la verdad es que, como bien lo dices, una caída en bicicleta a 30 kilómetros por hora y luego saltando un drop de 1 metro, o sea, ya es un trancazo duro, sí, seguro, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que de esa manera es como dices, las mismas grapas, o sea, ¿cuántos hemos visto que se van a enclipar, y ¡pum! La caída, ¿no? Exactamente. Entonces, porque realmente es hasta un gesto técnico, como en cualquier deporte, el saberte poner el zapato para la grapa o el clip es exactamente lo mismo. Si no eres bueno, si tu coordinación, si tu motricidad no es buena, en ese momento no lo vas a poder hacer. Y yendo en movimiento, exactamente, menos, ¿no? Entonces es un trabajo progresivo. Es un trabajo progresivo que obviamente da la práctica del deporte. Se puede convertir en algo metafórico, ¿no? Entonces la cuestión es como la constancia y la práctica de las cosas para superar ciertas barreras que les va poniendo uno en la vida. Totalmente. Yo cuando empecé a querer bajar, yo sí era muy temeroso para bajar, ¿no? Entonces hasta en bajadas así muy sencillas, mejor me bajaba de la bici, ¿no? Porque le temía caerme, ¿no? Sí. Y yo siento que no es el temor a caerte como tal, es el temor de caerte. Y como la banda es bien pesada. Sí, te entiendo. El temor es ser la burla de otros cabrones un buen rato. Sí. Porque la neta, así es uno. Totalmente. O sea, ¿sí? Si a uno ve y observa que a otro vato le pasa algo, luego no perdonamos, güey. No somos Dios. Sí. Así es. Ese también es como otro miedo, ¿no? De decir, no voy a caer porque están esos que se van a burlar así. No, el tipo bullying. Pues no pasa nada, no sé. Entonces te decía, ese era mi temor. Pero de repente me empecé a juntar con gente que bajaba un poquito, pues mejor que ir en grupo, en manada. Y es lo importante. Te animas a hacer cosas que no te animas yendo solo o yendo con otras personas que no. ¿A qué se debe este tipo de comportamiento, no? O sea, algo más colectivo. Sí, la motivación es completamente distinta. Simplemente la naturaleza del ser humano es convivir en manada. Por ejemplo, a todos nos ha pasado que hemos salido solos en la bici y te avientas la ruta que haces cada 8 días y sin embargo a lo mejor ni la disfrutas tanto. Pero el hecho de que vayan otras 2 personas contigo los seres humanos somos egocentristas por naturaleza. Entonces, obviamente, pues mi ego no va a querer que me caiga porque se van a burlar los otros 2. O mi ego va a decir, no, pues yo tengo que llegar primero arriba. O mi mismo ego va a decir, es que yo tengo que llegar primero abajo. Entonces todo eso en la cuestión mental es bien importante. Sí, es una característica muy marcada que tenemos. Porque como bien lo dices, y yo creo que te ha pasado, ¿no, Tony? Que has salido a alguna ruta que siempre haces y no te atreves a dar un salto. Y cuando vamos todos, lo haces y dices, chinga, pues ¿qué pasó si yo nunca lo hacía? Entonces la motivación es completamente distinta. Sí, fíjate que cuando empecé a hacer como rutas nocturnas, pues llevas la lámpara, pero de repente iba al día siguiente o iba la semana que entra o iba al mes que venía. Entonces, oye, güey, pasamos por aquí la vez que hicimos la nocturna. Sí, güey. Cabrón, ¿y cómo le hice? No ves el obstáculo, lo pasas pues no como si nada, ¿no? Pero con un poquito de más seguridad, más temor, porque también está como oscuro. No ves el panorama completo, ¿no? Exactamente. Yo por ejemplo, sufro de vértigo. Entonces, cuando subimos a lugares que están abiertos y que se ven los vacíos al lado, la neta, sufres. Sí me da culo, o sea, sí. me da un miedo
Recuerdo una vez que fuimos al Cerro del Aire en Paracho y subimos hasta las cimas, a la Serena. La subida, pues, como quiera que sea, uno sube, ¿no? Caminando, empujando intermitentemente. Pero ya al momento, ya allá arriba la fotito, que se ve bien bonito, que ahí se ve Paracho, que hay en otro pueblo, la chingada. Pues sí, el cotorreo y que van llegando más compas. Sí se puede, porque la subida es un poquito difícil. Pero ya al momento de bajar, pues bajas, ¿no? Pero está así el pinche vacío, dices, hijo de su puta madre, ¿qué pedo? Sí. ¿Qué Sí, pedo? sí. No, entonces en ese momento sí, me privé así, frené la bicicleta así de golpe y fue un gesto, algo mal mío, porque no debía haber hecho eso. Pero el miedo, ¿no? El miedo claro. al vértigo, ¿no? Claro. Y un amigo me pregunta, ¿qué pedo, güey? No, baja, no te murió el pasito. Entonces ahí me fui como que con las pinches balatas y los discos. Te bloqueaste totalmente. Sí, es porque fue un bloqueo, porque me empecé a bajar y vi ese vacío, ¿no? Y ese miedo al abismo, y ay, güey, qué pedo. Sí. Entonces ese bloqueo me detuvo así en seco. Pues son cosas que pasan, pues uno no controla eso, pero hay también como que saber dónde sí, dónde no. Hay que ser consciente, hay que saber pensar las cosas. Exactamente. Y fíjate que yo algo que he aprendido en este año que tengo dándole a la bici, es que la cuestión mental, la cuestión visual, perdón, te cambia muchísimo las cosas. Porque, por ejemplo, las primeras rodadas que hicimos, es como tú dices, a mí me pasaba lo mismo. Yo también sufría muchísimo con el vértigo. Y el estar a una altura, por ejemplo, en la Embrujada, cómo está la veredita y del lado izquierdo el barranco así enorme, y los descolgones y todo eso, al principio era una cuestión de que de verdad que tenía que caminar, pero esa parte también es entrenable. Las pasadas que vas haciendo te vas dando confianza, te vas dando cuenta que eres capaz, tu cuerpo realmente es hábil para poder sortear esa dificultad. Y luego, ¿qué pasa? Vuelves a pasar y dices, chinga, pues yo me acordaba que estaba más alto, o este descolgón yo me acuerdo que estaba más difícil. Entonces es también una cuestión de entrenamiento. Digo, la mente se entrena de esa manera. Por ejemplo, como bien lo dicen, las nocturnas, haces cosas que de día no las haces. ¿Pero por qué? Porque tu mente, pues obviamente no está concentrada en el salto, en el descolgón, en la piedra que sabes que te puedes dar en la madre. ¿Por qué no lo estás viendo? Simplemente pasas y lo haces. Y al día siguiente vuelves a pasar con luz de día y dices, chinga, por aquí pasé. Ahí la clave está precisamente, es como digo, la mente es totalmente entrenable como el cuerpo. Lo tenemos que ver precisamente como un entrenamiento que le tenemos que dar. Es decir, un deportista que desarrolle tanto su cuerpo pero no su mente, no es un deportista completo. Y viceversa, un deportista que mentalmente sea muy fuerte pero sus capacidades condicionales y coordinativas no estén bien desarrolladas, pues no va a rendir de la misma manera, ¿no? Mente, cuerpo, exactamente, deben estar conectados completamente. Y alma también, pues. Si no le pone pasión a las cosas, pues, sí, exactamente. Sí, si lo hace nada más con una cuestión así meramente repetitiva, ¿no? Así es. Tengo que salir porque no quiero estar con vosotros ahora. Sí. Sí, exactamente. Así es. Sí, tienes toda la razón. Y yo creo que es parte de lo que nos identifica, ¿no? De lo que hablamos al principio, esa motivación por salir. De que toda la semana pues, estamos ocupados en nuestras labores y ya desde el jueves, viernes estamos todos, ¿y a dónde vamos a ir? ¿Y qué se va a hacer? Pero realmente no es como lo dices, para alejarme un rato de aquí de mi casa porque mi mujer ya me tiene hasta la madre. No, al contrario, de decir, quiero tener esa sensación de estar en el cerro, de estar pedaleando, de hacer pues, todo lo que hacemos, ¿no? Podría ser pues una especie como de fuga. Mira, en esa parte, pues como lo sabemos, realmente se puede volver un vicio, realmente es un vicio, porque la producción de adrenalina, tú sabes que aquí nos encanta. Entonces, esa adrenalina es lo que genera el vicio, de decir, ya quiero que sea domingo para bajar rapidísimo aquí ha bajado la subida, o como lo dices. Por ejemplo, la gente drogadicta, en esta parte ahora que lo mencionas, la gente que lamentablemente tiene adicciones, es precisamente por eso, porque no está estimulando esa parte. Es decir, lo está supliendo con sustancias químicas que de por sí son adictivas, por falta de, por ejemplo, adrenalina, que es en nuestro caso, ¿no? Dopamina y esa zona. Sí, exactamente, serotonina, oxitocina, etc. Tiene como dos lados practicar cualquier deporte. Entonces, como te decía, entonces como yo en la cuestión de la bicicleta, creo que sí es como un arma de dos filos, porque de cierta forma sí te da como cierta estabilidad emocional, que es a lo que quiero llegar. Así es. Como cierta estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque produces de forma natural
drogas que el cuerpo puede producir, ¿no? Así Y es. qué chido, como igual cuando tienes sexo, ¿no? Produces esta sensación De placer, vaya. ajá, de estar saciado Así de es. la vida, ¿no? Y la bicicleta te lo da, por eso cada domingo, Sí, cada sí. sábado dices, venga, quiero que hacer hacer eso, quiero hacer eso. Pero también se puede convertir como en un contrario, porque a veces, y lo he visto con otras bandas de los vatos endureros, no miden las consecuencias a veces, y hay vatos que sí se lesionan muy feo, Sí. que de repente se convierte en vicio y ya no empiezan a medir las consecuencias, como nos decía el David el otro día, ¿no? Sí. Ya es tanta la Sí. necesidad de producir eso que ya no se empieza a cuestionar, oye, si me caigo. O sea, ya se hace por mera inercia. Pues yo, fíjate, Tony, que yo aquí en esta parte creo mucho que depende de realmente la estabilidad emocional de la persona. ¿A qué me refiero? A que una persona realmente estable mide más las consecuencias. Una persona que realmente no está estable emocionalmente, como tú lo dices, va a querer más y va a querer más y va a querer más, hasta el grado que no le interesa, como bien lo dices, lesionarse de una manera grave. Entonces ahí estamos hablando de que hay algo, o puede haber algo de algún evento traumático en la infancia que generó ese impulso de querer saciar ese nivel exagerado de adrenalina. Entonces una personalidad estable, realmente estable, yo creo que mediría más las consecuencias. O sea, no te digo que no sean personas que a lo mejor quieran hacer algo con una dificultad mayor, pero siendo un poco más conscientes. Entonces yo creo que tiene que ver mucho esa parte mental, esa estabilidad mental. Pero ¿cómo somos estables mentalmente, güey? Es la gran pregunta del millón, ¿no? Híjole, es que no hay un tabulador, ¿no? Como para decir, no, claro que no. ¿cuál es claro la que no, mesura, güey? De La hecho, mesura para ti puede ser una, la mesura para mí puede ser otra. Sí, distinta. claro. De hecho, te voy a comentar algo que estuvimos platicando precisamente con el David hace unos 15 días, y es precisamente esa parte. Por ejemplo, una persona que es campeona olímpica en el deporte que sea, no es una persona, digamos, ordinaria. Es una persona que realmente dentro de su personalidad debe tener una compulsión, debe de ser una persona obsesiva compulsiva, de tener ese rasgo. Porque una persona que no lo es, realmente no quiere ir más allá. Y una persona con una característica o con algún grado, con alguna compulsión, pues realmente quiere ir más allá. Entonces, por eso te digo, realmente tiene que existir. O sea, realmente tiene que existir. Un campeón olímpico no es alguien que está conforme con levantarse todos los días en la mañana, a las 7 de la mañana, irse a trabajar y regresar a las 3 de la tarde y entrenar 3 veces por semana. Esas personas, pues tú sabes que son dietas extremas, entrenamientos extremos, muy poco descanso, muy poco ver a su familia, etcétera. ¿Pero por qué? Porque realmente tienen que satisfacer esa parte. Ese ego tiene que ser llenado. Hay una obsesión por realmente llenar ese ego. Entonces no son personalidades realmente sanas, por decirlo de alguna manera. Como estos vatos que hacen el Titan Desert, ¿no? O los mismos ahorita que está muy de moda el Tour de Francia, ¿no? Exactamente. Estos güeyes están locos, sí. O sea, ¿cómo se aventan tantos días en una bicicleta, güey? Sí, tantos sí. kilómetros y la inclinación de las subidas. Exactamente. También, Exactamente. ¿no? Cualquier persona no lo podría hacer. O sea, una persona ordinaria de verdad que no lo podría hacer. Y ponle que a lo mejor en cuanto a la parte física sí lo podrían hacer, pero la parte mental no. Entonces a lo mejor tu cuerpo sí te lo permite, pero a los 3 días ya estás harto y dices no, ya no quiero. Y te aseguro que la mayoría de esos atletas, el día de la competencia sus cuerpos están destrozados de cansancio, pero lo que los saca adelante es la parte mental. Y también la memoria del cuerpo, ¿no? Porque Así el cuerpo es. tiene una memoria. Sí, claro. Los tienes que rendir y... Exactamente. Pero también es feo sucumbir, ¿no? Nos ha pasado, bueno, me ha pasado varias veces y la verdad es que sí es feo. Sí es feo eso de la sucumbida, fíjate. Sí, no, pues está interesante este tema sobre cómo la mente trabaja, ¿no? Y cómo el cuerpo se unen para hacer, Sí. pues, para hacer algo chido, ¿no? En este caso, pues algo deportivo, pero podría ser cualquier cosa, ¿no? O sea, en todos los ámbitos de la vida yo creo que es lo mismo. Es como una balanza, ¿no? O sea, realmente debes de tener un equilibrio entre la mente y el cuerpo. O sea, no podemos excedernos en la parte física ni podernos excedernos en la parte mental, porque una persona que realmente quiere saltar
un super salto, pero que su físico no le va a dar, no lo va a poder hacer. Sí, no, claro, ¿no? Sí. Y es paulatinamente, ¿no? Sí, claro. Brinquito de 1 metro, brinquito de 1.20, brinquito de 1.30, ¿no? Para saber todo ese funcionamiento también de la bicicleta, el funcionamiento de tu cuerpo, la posición, sí, los grados en los que sales. Así es. Así es, sí es una cuestión muy técnica, pero muy chida también, fíjate, muy interesante. Sí, la verdad, bastante interesante, bastante. Y lo que no los que no lo hemos practicado así mucho los saltos, eso, yo por ejemplo a mí me dan muchas ganas de hacerlo. Ahora que estuvimos viendo por ejemplo a David saltando, de verdad que yo sentía la misma adrenalina, me veía yo saltando y decía, algún día lo tengo que intentar. Pues, O sea, pues realmente, todos estamos ahí, sí. Es una, te contagias, ¿no? Sí, a huevo, ¿no? Y te imaginas, ¿no? A veces los videos que te salen en el Facebook o en el Instagram, ¿no? De vatos que bajan 4 o 5 vatos, ¿no? Acá en el Red Bull, esa chingada, ¿no? Y todos bajan y van haciendo sus saltos, sus brincos. Y te imaginas ahí siendo el sexto en la fila, ¿no? Sí, ahí. Y dando las piruetas y el 360. Y cómo incentivar un poquito en los niños, ¿no? Tú que estás explorando un poquito esta situación de la cuestión conductual en los morrillos, cómo uno puede generar este tipo de pasión, este tipo de interés en los chiquitillos, para que los chiquitillos también le estén dando no solo a la bici, pues a varios deportes. Sí, mira, ese tema también es muy interesante. La verdad es que es un tema muy extenso, pero vamos a resumirlo un poquito. Pero la verdad es que es muy interesante, mira, yo creo que lo principal de todo es generar un hábito en los niños, que desde pequeños estén acostumbrados, llámale como quieras, actividad física, ejercicio, deporte. Son cosas distintas, pero que al final de cuentas es movimiento del cuerpo, ¿no? Pero yo creo que lo principal es generar un hábito. Y si realmente quieres generar un hábito en los niños, tienes que ser cuidadoso en cómo les enseñas el deporte a los niños. Es decir, si quiero que un niño disfrute de andar en la bicicleta, tiene que ser una cuestión meramente lúdica, recreativa. Porque, por ejemplo, pasa mucho en las academias deportivas. Entra un niño de 4 años y el instructor ya está pensando en que al rato el niño va a ser un competidor. Entonces a los 4 años ya están dándole un entrenamiento al niño, cuando no debe de darle un entrenamiento como tal. El niño tiene que ir a divertirse. Sí, a huevo. Y ahora ya cada vez se reciben a los niños más pequeños en los deportes. Entonces estamos de acuerdo que un niño de 4 años no puede ejecutar lo mismo que uno de 10. Pues ya ves que lo que dicen en ballet, ¿no? O sea, que de verdad para empezar a hacer ballet es a los 4 años, dices. De hecho, fíjate, Tony, que aquí yo te puedo comentar, yo estuve trabajando varios años de estimulación temprana con taekwondo y estuve trabajando con niños de 2 años y medio. Pero obviamente dices, ¿cómo voy a poner a un niño de 2 años y medio a hacer taekwondo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues buscar alternativas distintas, con material llamativo para los niños, visual, auditivo, etcétera. Y lo único que yo hago es imitar los movimientos, las ejecuciones de los movimientos con otros ejercicios. Es más, hasta yo mismo con las manos tengo que mover la piernita del niño para imitar el movimiento que van a hacer en 4 años. Pulir, encerrar. Claro, exactamente, ¿no? O sea, en lugar de ponerlos a patear, les pongo un globo que flote y los niños pues, de manera natural le van a querer pegar con el pie. Con la mano. Exactamente. Entonces lo estoy haciendo de una manera recreativa, de una manera lúdica. Y no estoy ya que pégale aquí, que pégale acá y órale, ustedes dos y ya dense un tiro, ¿no? O sea, es una cuestión que realmente se debe de entender dentro del deporte. Y hago mucho énfasis en esta parte realmente para generar pasión en los niños. De verdad que para que un niño pueda realmente entrenar un deporte, entrenar como tal, debe tener mínimo 12 años. O sea, no puedo pensar en que un niño va a entrenar para ser competidor antes de los 12 años. Por la cuestión de que no está maduro ni cognitivamente ni motoramente. O sea, es un error. Entonces, en esas edades, el deporte, el ejercicio, la actividad física tiene que ser totalmente recreativa. Pues desarrollo de capacidades coordinativas, condicionales, cognitivas, sociales, que es bien importante, lo que hablábamos, y todo eso nos va a generar como tal una estabilidad emocional. Entonces un niño con una estabilidad emocional correcta y bien desarrollado, digo, sin haberlo especializado ya en un deporte, lo empiezas a entrenar a los 12 años en el deporte que quieras y te va a rendir. Pero sí. tiene que
un precedente de el deporte, pero de forma lúdica, pues. Totalmente lúdica y recreativa, sí, así es. Y yo creo que nosotros que ya vamos más allá del tercer piso, cómo nos divertimos en la bici, ¿no? O sea, imagínate un niño. Sí, bueno. Entonces la verdad es que la bici es un deporte maravilloso, ¿no? Por esa parte. No, pues qué chido, ¿no? Y aparte de ser un deporte bueno, pues es un deporte muy completo, ¿no? Porque pues, yo creo que trabajas todos los músculos de tu cuerpo, bueno, los brazos casi, ¿no? De hecho, te voy a dar un dato interesante, fíjate, sí, totalmente, el ciclismo realmente trabajas tren inferior y tren superior, porque por ejemplo nos ha pasado que hay subidas bien empinadas, vas empujando la bici y los brazos ya duelen, y en la bajada es lo mismo, hay bajadas muy agresivas que tienes que tener fuerza en los brazos, si no sueltas el manillar y te caes. En los dedos, ¿no? En los dedos, exactamente, en todo el tren superior. En el tren inferior pues no se diga, el pedaleo es buenísimo. Y en la parte cognitiva, el ciclismo implica mucho ejercicio aeróbico. Entonces el ejercicio aeróbico como tal logra ralentizar el degeneramiento cognitivo. Y está comprobado, todos los deportes que tengan implícito el ejercicio aeróbico es buenísimo para mantener una salud cognitiva estable y prolongada. Te ayuda a mejorar tu memoria, te ayuda a que retengas más información y una mayor cantidad de información. Entonces, déjame hacer un paréntesis rápido en cuanto a lo que es ejercicio aeróbico. Y es ejercicio prolongado de baja intensidad sin pausas. Es decir, salirte aquí a la ciclovía, a pedalear 30 minutos y regresar sin necesidad de andar corriendo rápido para arriba, rápido para abajo. Entonces, en un recorrido largo, ¿cuántas veces haces ese tramo? Muchas veces. Entonces imagínate la cantidad de veces que estás realizando trabajo aeróbico. Y como el nombre lo dice, es con presencia de oxígeno, oxigenas tu sangre y el cerebro recibe una cantidad de oxígeno increíble, que es lo que estimula realmente esa parte, que es lo que hace que se conserve de esa manera el cerebro. Y también pues trabajas corazón y pulmones, ¿no? Claro, todo el aparato cardiovascular está implícito. Órale, qué interesante dato. Pues sí, pues la recomendación es practiquen ciclismo. Sí. Únanse a los enajenados. Únanse a los enajenados, exactamente. Y aparte, fíjate que yo creo que nos pasa, ¿no? También es buenísimo porque ataca los trastornos del sueño. Por ejemplo, nos pasa, ¿no? Llegas de pedalear y luego te quedas bien dormido hasta el siguiente día. Bueno, a mí me ha pasado así varias veces. Claro. Entonces, para los niños es buenísimo. Para que un niño realmente logre tener una salud mental estable, tiene que dormir bien. Sus 8 horitas. Sus mínimo sus 8 horas. Entonces, el ciclismo es formidable para esa parte también. Pues qué perrón, de que nos quisiste acompañar esta vez y pues muchas gracias, te agradezco. No sé, alguna recomendación final, redes sociales, en donde te busca uno para que les des clases de karate o de taekwondo. Pues fíjate que, bueno, primeramente agradecerte por haberme invitado, para mí es un gusto estar aquí. Espero que próximamente me vuelvas a invitar con todo el gusto del mundo. Aquí toda la gente es bienvenida. Con todo el gusto del mundo. La verdad es que no manejo tantas redes sociales. Bueno, tengo Facebook, Instagram, como Vladimir Arévalo. Nada más, ya no me dedico a eso de las artes marciales, ya tiene tiempo, pero la principal recomendación que quiero hacer es que realicen actividad física, desde salirte a caminar 30 minutos, ejercicio que ya implica 2 o 3 veces por semana, o un deporte como tal. Es lo mejor para tu cuerpo y para tu mente. Sí, es lo que mejor te va a ayudar para tener una mejor estabilidad emocional. Sí, claro. Pues las redes sociales de los enajenados. Es verdad, nos pueden encontrar en enajenados, así, enajena y un 2, enajenados Bike Team. Así estamos en Facebook y en Instagram para los que gusten ir a enajenarse con nosotros. Un poquito. Es un ejercicio completo, subimos y bajamos. Exacto. No solo como los endureros que suben en camionetas. Totalmente completo. Saludos, compas. Nos vemos en Paracho. Así es, nos vemos en Paracho. Bueno, de agosto. Pues otra vez reitero, muchas gracias. Pues esto se acaba, señores. Bonita noche y nos vemos en la próxima. Saludos. Bye.